están? Seguimos con la parte 2 del plan de tabulación y análisis de datos de cuantitativos y cualitativos, conceptos, generalidades y pasos para su elaboración. Y ahora seguimos con qué son los parámetros estadísticos. Los parámetros estadísticos son valores que definen un conjunto de datos, o sea, los parámetros estadísticos son números que representan las características de una muestra estadística. Por lo tanto, los parámetros nos sirven para resumir un conjunto de datos. Además, son útiles para comparar diferentes distribuciones. Por ejemplo, la media aritmética es un parámetro estadístico que proporciona información sobre un valor central de una muestra estadística, lo que permite hacernos una idea de dicha muestra de datos. Los parámetros también se llaman estadísticos descriptivos. Tenemos diferentes tipos de parámetros estadísticos, de tendencia central, de dispersión, de posición y de forma. Vamos a hablar de los parámetros de tendencia central. Los parámetros de tendencia central o parámetros de centralización son métricas estadísticas que indican el valor central de una distribución. O sea, este tipo de parámetros estadísticos sirve para encontrar un valor representativo del centro de un conjunto de datos. Se distinguen tres clases de parámetros de tendencia central: la media, que es el promedio de todos los datos de la muestra; la mediana, que es el valor del medio de todos los datos ordenados en menor a mayor; y la moda es el valor que más se repite de este conjunto de datos. Acá podemos ver los parámetros de dispersión o variabilidad. Los parámetros de dispersión indican exactamente, como dice su nombre, la dispersión de un conjunto de datos. Por lo tanto, los parámetros de dispersión se utilizan para evaluar cuán dispersos son los datos en una muestra. También se llaman parámetros de variabilidad o de propagación. Los diferentes parámetros son los siguientes: la desviación típica o estándar, la varianza, coeficiente de variación, el rango intercuartílico y la desviación media. Acá podemos apreciar la fórmula del rango. Se define como la diferencia entre el valor máximo y mínimo del conjunto de datos. Acá tenemos la fórmula de la desviación estándar o típica. Se define como la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las desviaciones con respecto a la media de los valores. Esta es la fórmula, pero no se asusten porque luego podemos calcular este desvío con una fórmula en el Excel. La varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar, y con su fórmula. A continuación, los parámetros de posición. Los parámetros de posición son medidas estadísticas que informan de la estructura de un conjunto de datos, o sea, que ayudan a saber cómo es un conjunto de datos. Aunque generalmente se explican por separado, los parámetros de tendencia central se consideran parámetros de posición también, ya que proporcionan información de las posiciones centrales de la serie de datos, a pesar de que hay más parámetros de posición. O dicho de otro modo, los parámetros de posición engloban a esos parámetros de tendencia central. Entonces podemos decir que los parámetros de posición se clasifican en de posición central y de posición no central, dependiendo de la posición que determinan. Los parámetros de posición central indican los valores centrales de una distribución, media, mediana y moda, como habíamos dicho. Y los parámetros de posición no central dividen el conjunto de datos en partes iguales. Acá tenemos los cuartiles, que dividen la muestra de datos en 4 partes idénticas; los quintiles, que separan los datos en 5 partes iguales; los deciles, que dividen los datos en 10 intervalos de la misma amplitud; y los percentiles, que dividen los datos en 100 partes equivalentes. Acá tenemos, por ejemplo, el gráfico del percentil. Vemos que corresponden a 99 valores
que dividen el conjunto de datos de manera que están ordenados en 100 grupos iguales. El percentil 20, por ejemplo, es el valor por debajo del cual o en el cual se ubican el 20% de todos los datos. Acá tenemos el gráfico de los cuartiles. Corresponden a 3 valores que van a dividir el conjunto de datos ordenados en 4 grupos iguales. El primer cuartil, el Q1, es el valor de la variable que representa el 25% de los datos del estudio. El segundo cuartil, Q2, es el valor de la variable que representa el 50% de los datos del estudio, que también representa a la mediana. Y el tercer cuartil es el valor de la variable que representa el 75% de los datos del estudio. Vimos la representación de los deciles. Son indicadores que dividen el grupo de datos en 10 partes porcentualmente iguales. En cada decil se encuentra el 10% de los datos. Bueno, continuamos con los parámetros de forma. En estadística, los parámetros de forma son unos indicadores que permiten describir una distribución de probabilidad según la forma que tiene. Además, los parámetros de forma se utilizan para determinar cómo es una distribución sin tener que representarla de manera gráfica. Existen 2 parámetros de forma que son la asimetría y la kurtosis. La asimetría indica el grado de simetría o asimetría de una distribución, muestra si una distribución es simétrica o asimétrica. Y la kurtosis indica el grado de concentración de una distribución alrededor de la media, o sea, determina si una distribución es escarpada o achatada. La asimetría es una estadística necesaria para conocer cuánto se parece una distribución a una distribución teórica llamada normal o de campana de Gauss. Tenemos esa distribución teórica, entre comillas, normal, llamada campana de Gauss. La campana de Gauss es la representación gráfica de una distribución normal donde un grupo aleatorio de datos se reparte entre valores bajos, medianos y altos con mayor frecuencia de los valores intermedios. Y aquí vemos los diferentes tipos de asimetrías. Asimetría 0, hay una distribución simétrica. Asimetría positiva, hay más valores agrupados hacia la izquierda, por debajo de la media. Asimetría negativa, hay más valores agrupados a la derecha, o sea, por encima de la media. La kurtosis es un indicador de lo plana o picuda que puede ser una curva. Cuando es 0 significa que puede tratarse de una curva normal. Si es positiva, significa que la curva, la distribución o el polígono es más elevado o picudo. Y si es negativa, es más plana. Tenemos leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica. ¿Cómo se interpretan las medidas de tendencia central y de variabilidad? Las medidas de variabilidad indican la dispersión de los datos en una escala de medición. Por eso las medidas de tendencia central son valores en una distribución y las de variabilidad son intervalos que designan distancias o un número de unidades en la escala de medición. La desviación típica, por ejemplo, se interpreta en relación siempre a la media. Cuanto mayor sea la dispersión de los datos alrededor de la media, mayor será la desviación estándar. Y ahora vamos a agregar una información que es necesaria sobre qué es una distribución normal. Podemos decir que gran cantidad de fenómenos del comportamiento humano se manifiestan de la siguiente manera. La mayoría de las puntuaciones se concentran en el centro de la distribución, en tanto que en los extremos encontramos algunas puntuaciones. Debido a ello se creó un modelo de probabilidad llamado curva o distribución normal, representado a través de la campana de Gauss. Es una distribución teórica que difícilmente se presenta en la realidad tal cual, pero sí se presenta aproximaciones a estas. Aquí tenemos las características de esta curva normal. Una media de 0, desvío estándar de 1, 68,26% del área de la curva normal es cubierta entre menos y más un desvío estándar.
El 94,55% del área de la curva está cubierta entre más menos 2 desvíos estándar y el 99,74% se cubre con más menos 3 desvíos estándares. Es unimodal, una sola moda, asimetría de 0. La mitad de la curva es exactamente igual a la otra mitad. Curtosis de 0, o sea, mesocúrtica. La media, la mediana y la moda coinciden en un mismo punto. Bueno, primero necesitamos el concepto de probabilidad. La probabilidad de que un evento ocurra oscila entre 0 y 1, donde 0 implica la imposibilidad de ocurrencia de este evento y 1 la certeza de que el fenómeno ocurra. Aplicando el concepto de probabilidad a la distribución normal, tomaremos el área de distribución como 1. En consecuencia, cualquier área comprendida entre dos puntos de la distribución corresponderá a la probabilidad de la distribución. El valor de P o de probabilidad o de significancia estadística se usa habitualmente para una prueba de hipótesis, donde tenemos una hipótesis nula que representa lo aceptado tradicionalmente y es producto del azar, no hay asociación o diferencias. Y también tenemos la hipótesis alterna, que manifiesta asociación o diferencia entre las variables. El valor de P o de significancia o alfa se fijó por consenso en 5% para decidir cuál hipótesis es cierta. Si la probabilidad es baja, o sea, menor a 5%, significa que lo observado es muy infrecuente, por lo que se opta por rechazar la hipótesis nula y acepto la alterna, o sea, asumo que las variables puedan estar asociadas o hay diferencia. A esto se lo conoce como algo estadísticamente significativo, que no tiene que ver con que los hallazgos sean clínicamente relevantes. Un valor de P alto o mayor al 5%, entonces si obtengo esto rechazo la hipótesis alterna, ya que tengo altas probabilidades de que esto o mis resultados sean producto del azar. Acá tenemos expresado gráficamente lo que representa el valor de P. Para decirlo en términos simples, el valor de P nos va a ayudar a diferenciar resultados que son productos del azar del muestreo de resultados que son estadísticamente significativos. Así pues, en el contraste de hipótesis, el valor de P, si este valor de P es mayor que el nivel de significación, se toma la hipótesis nula, vemos que está en el centro, como verdadera. Por otro lado, si el valor de P que vemos señalado en uno de los extremos es menor que el nivel de significación o alfa, se rechaza esta hipótesis nula y se toma la hipótesis alternativa como verdadera. Y decimos que los resultados son estadísticamente significativos, o sea que hay pocas probabilidades, casi nulas, de que los resultados hayan sido por el azar. Agradezco mucho por haber prestado atención a esta clase. En el repositorio de materiales se encuentran el formato en PDF del material de lectura con todos estos temas más ampliados y detallados. Muchas gracias.